clase. Vamos a ver el programa, la forma en que vamos a calificar y vamos allá a dejar algunos trabajos de inicio, ¿no? Bueno, antes que todo, bueno, pues les doy nuevamente la bienvenida, ¿no? Me da gusto tener un grupo tan nutrido, ¿no? 26 alumnos, prácticamente cupo lleno, ¿no? Siempre me tocan grupos, no sé si porque sea un buen profesor o un profesor barco, pero creo que en esta ocasión vamos a tratar de no ser barcos, vamos a ser buenos profesores. Bueno, aquí lo importante es que ustedes aprendan, ¿no? Más bien. Les voy a pedir que ocasionalmente prendamos la cámara para poder interactuar de mejor manera, por lo menos en esta primera clase, y ya en su momento pues estaría yo pidiéndoles que prendan su cámara, por favor, ¿no? Probablemente algunos tengan algún problema con el dispositivo con el que están trabajando, pues, obviamente no. Si no pueden, no hay ningún problema. Si no quieren, luego se sienten intimidados, ¿no? Dicen, no, pues es que el ingeniero quiere ver mi intimidad, así. Tampoco se trata de eso, ¿no? Es más bien conocerlos, verlos en esta ocasión y poder interactuar un poquito, ¿no? Vamos a ver si puedo verlos a todos, ¿no? En otra, como de conjunto. Bueno, aquí están. Ok. También me da gusto que cada vez haya más alumnas, en el sentido en que han demostrado siempre que en el área de ingeniería también son muy comprometidas, ¿no? con el área y con su trabajo, ¿no? Entonces también me da gusto que haya bastantes compañeras. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Básicamente, como les comento, el día de hoy voy a proyectar el programa, que ya también lo tienen ustedes en su muro. Subí un par de archivos, un libro que se llama Geología, desde Tarbuk, el doctor Tarbuk. Ahorita por partes vamos a hablar acerca de ese libro, qué es lo que vamos a hacer con ese libro. Pero vamos ahorita a ver el programa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo que cumplamos, ¿no? El programa. Ustedes ya lo tienen ahí en su muro, ya les comenté. Y bueno, la asignatura es Mecánica de Rocas, semestre octavo. El objetivo general de la materia al final del semestre es que ustedes puedan determinar el comportamiento mecánico de las rocas y sus deformaciones cuando éstas se someten a cargas de ingeniería, y también podrá interpretar los datos geológicos que aparecen en los diferentes planos, ¿no? Ese es como el objetivo general. Cada una de las unidades tienen objetivos específicos. Y bueno, el programa se divide en 5 unidades, las cuales son las siguientes: son exploraciones geológicas y geotécnicas de macizos rocosos, propiedades de los macizos rocosos, estado de esfuerzos en macizos rocosos, influencia del agua en el comportamiento de las masas rocosas,
y la mecánica de rocas y geología aplicada a las obras de ingeniería, ¿no? De aquí nosotros vamos a trabajar en el primer parcial el tema, la unidad número 1, que es bastante amplia, y vamos a tratar de cubrir la unidad 2. Si no pudiéramos, por la amplitud de la unidad 1, vamos a tratar en el segundo parcial permítame nuevamente. Vamos a tratar en el segundo parcial las unidades 2, 3 y 4. Y en el tercer parcial vamos a ver la aplicación de todos estos conceptos y toda esta información la vamos a ocupar en la unidad número 5, ¿no? Que son ya aplicaciones de la mecánica de rocas a las obras de ingeniería. La metodología, pues aquí pues ya cambia, ¿no? Con este sistema de clases en línea. Básicamente, pues todas las clases van a ser en línea. Nos vamos a apoyar de algunos videos. Nos vamos a apoyar de la información bibliográfica que yo voy a ir subiendo conforme la vayamos ocupando, y de algunos apuntes también que yo voy a compartir con ustedes para ir viendo temas específicos. La evaluación y la acreditación, aquí el examen escrito vale el 70% y el otro 30% van a ser trabajos, prácticas, que más bien van a ser trabajos de laboratorio, y porque esto vamos a ver si nos permiten hacer algunas prácticas de laboratorio en la escuela, que serían importantes. Si no, pues vamos a buscar algunos videos que nos demuestren cómo se realizan las pruebas. Bueno, entonces van a ser 70% del examen y el 30% trabajos y asistencias. En cuanto a la bibliografía, ya les comenté, yo voy a ir subiendo los libros y la información bibliográfica que vamos a ocupar durante el semestre. De aquí, el único libro que vamos a utilizar, que está enlistado aquí, va a ser Ingeniería Geológica. También en su momento yo les voy a pasar el libro correspondiente para que ustedes lo tengan también en el archivo, ¿no? Eso en cuanto a estos temas generales. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Todo bien, maestro. No, no, profesor. Todo bien. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver el horario es de 7:45 a 10 de la noche, de 7:45 a 22 horas. Vamos a tratar de a las 8:45 hacer un break y volver a tomar a las 9, de 9 a 10 clase, ¿no? Para que ustedes por ahí estiren un ratito las piernas, se relajen un poco, pero bueno, regresamos a las 9 o un poquito antes para que pues no estemos todo el tiempo sentados, sobre todo porque es una clase larga, ¿no? En cuanto al tiempo. Y bueno, ¿cuál es la fundamentación de la asignatura? Vamos bueno, a leerla, pero básicamente trata esta parte de por qué es importante el estudio de las materias de geotecnia, y bueno, cómo estas intervienen en el proyecto y la realización de grandes obras de ingeniería civil, ¿no? Y como nuestras obras pues afectan el entorno,
el entorno terrestre, pues vamos a tener que estudiar de qué manera nuestras obras las vamos a insertar en el entorno terrestre para que funcionen estas de manera correcta, es decir, con la seguridad final, ¿no? de los usuarios, y cómo afectan, bueno, también vamos a proponer cómo que estas afecten lo menos posibles al entorno, ¿no? De tal manera que se inserten de manera correcta al entorno terrestre, ¿no? Bueno, ya hablamos del objetivo de la asignatura y bueno, pues ahora vamos a pasar a los objetivos particulares de cada unidad. No voy a leer todos, vamos a leer ahorita solamente la unidad 1 y 2 y ya en su momento, cuando entremos a las siguientes unidades, vamos a ver cuál es el objetivo de cada una de ellas y también nos vamos a estar remitiendo en su caso a este programa para que no nos quedamos sin un tema por cubrir, ¿no? O sea, el objetivo es que cubramos al 100% todo el programa. En este caso, el objetivo particular de la unidad 1 es que ustedes puedan identificar los tipos de roca, ya los recuerden, sobre todo, ya ustedes llevaron alguna clase de geología. También repasemos los métodos de exploración y muestreo, pero ahora enfocados principalmente a las rocas. Y también que ustedes puedan describir cualitativamente el comportamiento posible de estas, es decir, cualitativamente quiere decir que me digan si estas rocas son buenas o malas para la construcción, para la cimentación, para poder trabajar un túnel, obviamente basadas en el conocimiento previo del tipo de roca y de la geología del sitio, ¿no? Dice aquí que, bueno, tenemos que dar siempre énfasis a la importancia dentro de la ingeniería civil. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta unidad 1? Que es la importancia del estudio de mecánica de rocas dentro de la ingeniería civil, clasificación e identificación de las rocas, ígneas, sedimentarias y metamórficas, que ya son, que ustedes ya han visto en su clase de geología. Tenemos que recordar, ¿no? Vamos a ver los métodos de muestreo. Aquí van a ser dos tipos de métodos de muestreo, unos que son muestreos indirectos, la fotogeología, métodos eléctricos, sísmicos, electromecánicos, gravimétricos, magnéticos, sísmica y tomografía también sísmica, ¿no? Entonces, estos serían los métodos indirectos para la exploración geológica. Vamos a recordar también los métodos directos de exploración geológica, levantamientos geológicos de superficie, levantamientos geológicos del subsuelo, trincheras, galerías, socavones, perforaciones con muestreos de roca, con cámara fotográfica y mediante cámara de TV. Y una vez que ya tenemos estos dos datos de campo, ¿cómo vamos a representarlos ahora en gabinete, ¿no? O sea, cómo estos datos se tienen que presentar en gabinete para que puedan ser interpretados de la mejor manera. Aquí viene cuáles son, cómo debemos de presentar dichos datos, ¿no? Primero, ¿qué es lo que debe contener un informe técnico geológico? ¿Qué es lo que debe de contener los mapas geológicos? ¿Qué es lo que contienen los mapas geotécnicos? ¿Qué es un diagrama estereográfico y para qué sirve? Perfil geotécnico de un sondeo, perfiles de excavaciones, perfil geofísico de una sección y secciones geotécnicas. Así es como debemos de presentar los datos geológicos. Por otro lado, vamos a ver la definición y la caracterización de datos geológicos que se conocen como estructuras geológicas, que son plegamientos, tipos y clasificación, fallas, partes, tipos y clasificación, fracturas, tipos, discordancias que rigen el comportamiento
de las masas rocosas o el comportamiento mecánico de las masas rocosas, y la clasificación geomecánica de las rocas, índice de calidad de las rocas, método de Barton, método de Bienapsi, clasificación de Terzaghi y clasificación de González de Vallejo. Entonces, esta primera unidad es bastante amplia, o sea, es, como les comento, prácticamente nos vamos a llevar todo el primer parcial, porque, bueno, aquí, aunque mencionen, ¿no? Mencionen, por ejemplo, estos que dice aquí diagrama estereográfico, pues probablemente este en particular lo veamos en el segundo parcial y lo pasemos al segundo parcial porque yo voy a detallar, si me meto un poco más en esta herramienta de la mecánica de rocas para la representación de fallas, fracturas, bueno, es una gran herramienta, ¿no? que utilizamos para poder hacer diseños geotécnicos. Entonces, muy probablemente esto se va al segundo parcial y bueno, pues vamos a tratar de cubrir todos estos temas en el primer parcial. Ya para, si nos da tiempo dentro del primer parcial, pues vamos a ver esto que son las propiedades índice y mecánica de las rocas. Al igual que en suelos, si ustedes recuerdan, los suelos también tienen propiedades índice y mecánicas. En el caso de las rocas, algunos van a ser familiares. Ustedes ya han podido ver en sus cursos de mecánica de suelos 1, que es contenido natural del agua, porosidad, alterabilidad, peso específico, permeabilidad y sensitividad. Estas serían las propiedades índice de las rocas. Yo pasaría la permeabilidad acá, ¿no? Porque también es una propiedad mecánica. Pero bueno, aquí se menciona, ¿no? Y nos dice que son pruebas índice. En cuanto a las pruebas mecánicas de las rocas, ¿qué es lo que vamos a ver? Pruebas de laboratorio, resistencia a la compresión sin confinar, resistencia a la compresión triaxial, resistencia a la tensión, ensayos de corte y las pruebas de campo, que son resistencia al esfuerzo cortante en discontinuidades, que son pruebas de corte directo, de gato plano, de roseta de deformaciones y pruebas de placa. Obviamente todas estas pruebas están normalizadas, es decir, ya existe a nivel internacional la norma correspondiente, o bueno, aquí en México trabajamos con la American Standard and Testing Materials, que es la ASTM, y bueno, pues actualmente también se están elaborando las normas mexicanas que se refieren también a las normas americanas, ¿no? Entonces yo les voy a pasar las normas americanas, las ASTM, para que ustedes las tengan. Y bueno, pues ahí vienen las referencias de cómo se deben de realizar las pruebas correctamente. Porque, bueno, pues ya actualmente estamos en un mundo globalizado en donde estas normas se pueden utilizar aquí, en Argentina, en Brasil, en Europa, ¿no? Y bueno, pues debemos tener una referencia o más que una referencia, pues el conocimiento de qué es lo que dice la norma, de cómo se deben hacer las pruebas de manera correcta, ¿no? Entonces yo les voy a dar las normas correspondientes, aunque bueno, probablemente no sean las más actualizadas, pero traen los componentes básicos, ¿no? Para poder hacer las pruebas de manera correcta. Ya hablaremos en su momento acerca de esto. Bueno, de entrada vamos a seguir ahorita comentando acerca de la unidad 1. Nos vamos a regresar ahora a ver el tema de la importancia del estudio de la mecánica de rocas dentro de la ingeniería civil. Ahorita vamos a hacer una presentación al respecto y vamos a ver cómo vamos a trabajar el libro, el Tarbook. Ahorita también vamos a mencionarlo, cómo vamos
bueno, cómo ustedes van a trabajar para que podamos recordar esta identificación de las rocas, ¿no? Este tipo de rocas que están mencionados en el 1.2, pero que a mí me gusta que mis alumnos, aunque ven aquí que tenemos muy poquitas horas de exposición, ¿no? De exposición en clase, sí, son como 13 horas, pero realmente, bueno, nosotros nos vamos a llevar un mes, ¿no? Bueno, ustedes en recordar todos estos temas, porque lo vamos a hacer de manera más detallada. Siempre he dicho en el caso particular que en mecánica de rocas, el que sabe geología tiene el 80% del problema resuelto de ingeniería civil, ¿no? O sea, un ingeniero civil que sabe geología y entiende el origen, la disposición, la edad, el tipo de minerales presentes en cada una de las rocas, pues tiene el 80% del problema resuelto cuando quiere construir, ya sea en ellas, sobre de ellas o como utilizarlas como parte del material de construcción, ¿no? Entonces, por eso es el énfasis aquí, ¿no? Que hay que saber geología, ¿no? Ahorita vamos a ver este tema. Mientras vamos a pasar lista, por favor, Aguilar González. Presente, profesor. Arias Santos. Presente, profe. Banchi Cortés. Presente, profe. Banqui, ¿cómo se pronuncia? ¿Banqui o Banchi? Banchi. Banchi Cortés, ok. Barajas Ruiz. Presente. Cañedo Barrera. Presente, profe. Cardoso Rodríguez. Presente, maestro. Cisnero Montaños. Presente, profesor. Cordero Delgado. Presente, profesor. Fuentes Espinosa. Presente, profe. García Mendoza Brian. Presente, profesor. Garnica Cerda Andrés. Presente, profesor. Gómez Presente. Hernández Valeria Lisbeth. Presente, profesor. González Hernández Omar Alberto. Presente, Inge. Hernández Bautista Elizabeth. Presente. Presente. Juárez Martín Rolando. Presente. Martínez Gómez Juan Daniel. Presente. Martínez Lagos María Guadalupe. Presente. Mazariegos Gómez Eduardo. Presente, profesor. Mauro Guadarrama Jorge Alberto. Muro, profe. Presente. Muro Guadarrama Jorge Alberto. Pérez García. Rodríguez Ruedas. Presente, profe. Telle Silva. Presente, profesor. Tizo Canseco. Presente, profe. Tobar Morales. Presente. Urrutia Ascona. Presente, profesor. Y Vázquez Pérez. Ok. Bueno, entonces vamos a retomar el programa, vamos a ver la importancia de la mecánica de rocas.
vamos a ver esta presentación rápidamente. ¿Sí la ven, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues este es el objetivo que ya mencionamos dentro del programa, ¿no? Que ustedes aprendan a interpretar el comportamiento mecánico de las rocas, sus deformaciones cuando se someten a cargas en obras de ingeniería y que aprendan a interpretar los datos geológicos. La mecánica de rocas es una de las ciencias de la geotecnia que se encarga de estudiar de forma teórico-práctica el comportamiento mecánico de las rocas y macizos rocosos, así como la correcta interpretación de los datos geológicos concernientes al diseño y construcción de obras de infraestructura civil. La mecánica de rocas es la parte de la geotecnia que se encarga del estudio de los mantos de roca que constituyen el entorno físico del medio geológico, así como de su comportamiento mecánico y dinámico, ¿no? Bueno, ¿qué vemos aquí? Una fotografía, lo voy a hacer un poco más grande, que ya es todo, ¿no? En esta fotografía podemos observar este par de casas que están construidas sobre un macizo rocoso, ¿no? Y este macizo rocoso pues está afectado por una serie de estructuras geológicas todas estas discontinuidades en el macizo rocoso los vamos a encontrar como estructuras, ¿no? Tienen fallas, fracturas, están dispuestas con una cierta pendiente, ¿no? Aquí hay alguna fractura, algunas fallas, algunas diaclasas. Vamos a ver qué es una diaclasa. Y bueno, acá abajo vemos también que pasa un camino, ¿no? Una carretera, un camino. Y seguramente aquí, bueno, llega a esta parte del macizo rocoso y por acá debe estar construido un túnel. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, pues estudiar estas estructuras, ¿no? O sea, toda la estructura o todo el conjunto de estructuras o todo el conjunto de lo que aparece en esta parte lo vamos a conocer como macizos rocosos, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta materia, ¿no? Este es un macizo rocoso, es decir, comprende tanto la parte cristalina de la roca, la parte sana, la parte más pequeña de la roca, y todas sus estructuras, ¿no? Estas diaclasas, estas fallas, estos estratos, y obviamente vamos a estudiar qué es lo que nosotros le estamos haciendo a este macizo rocoso con la imposición de estas cargas, ¿no? Con la imposición de estas cargas, ya sea estáticas o dinámicas en el caso de sismos, y también tenemos que estudiar la estabilidad de estas estructuras geológicas cuando decido afectarlas mediante obras de infraestructura, ya sea caminos, puentes o túneles. Entonces, esta va a ser nuestra materia de estudio, ¿no? Obviamente aquí la diferencia respecto a los suelos es que en los suelos regularmente, si ustedes recuerdan, todos los problemas que nos planteaban en los suelos consistían básicamente en estructuras horizontales, ¿no? Es decir, estratos horizontales que pues, tenían cierto espesor, cierto peso volumétrico, una posición del nivel de agua freática. Entonces, básicamente estaba controlado mediante suposiciones bidimensionales, es decir, hacíamos el análisis en 2 dimensiones de el comportamiento del suelo, ¿no? Una vez teniendo la estratigrafía, podemos calcular la capacidad de carga, los asentamientos, la distribución de los pilotes, etcétera, ¿no? Aquí no, en mecánica de rocas
pues como ustedes ven, la disposición y la distribución espacial de la roca ya no es horizontal, por un lado, ¿no? Ya está inclinada, la roca está afectada por una serie de fallas o diaclasas, está afectada por el intemperismo, que también se tiene que tomar en consideración. El agua fluye por el macizo rocoso. Entonces, el problema, pues, ya se complica sustancialmente y luego, pues, nuestros análisis ya no son bidimensionales, ya tienen que ser tridimensionales, ¿no? Todo eso vamos a aprender a trabajar aquí dentro de la materia de mecánica de rocas y para eso vamos a ir viendo las herramientas con las que contamos para poder hacer esos análisis. Bueno, aquí aparece otro objetivo, ¿no? O más bien otra área de estudio. La mecánica de rocas se encarga del estudio teórico práctico de las propiedades y comportamiento mecánico de los materiales rocosos y de su respuesta ante la acción de fuerzas aplicadas en su entorno físico. La finalidad de la mecánica de rocas es conocer y predecir el comportamiento de los materiales ante la actuación de fuerzas internas y externas que se ejercen sobre ellos. ¿Por qué es importante estudiarla? Bueno, pues dice que la importancia de la mecánica de rocas recae en la necesidad de estudiar la respuesta mecánica y dinámica, ya lo mencionamos varias veces, ante la alteración de estados preexistentes de la roca. Dichas condiciones tienen que ver directamente con el diseño, proyecto y construcción de obras civiles que modifican los esfuerzos existentes. El estudio del medio geológico y la aplicación de la mecánica de rocas en la ingeniería civil se puede agrupar básicamente en tres aspectos, ¿no? Uno, cuando el medio geológico forma parte de la estructura de la obra. Por ejemplo, un túnel se hace excavando en la roca, dinamitando la roca, y el túnel es parte de la estructura de la obra. Más bien, el túnel es parte, ¿no? Va a pasar a ser parte del medio geológico. Cuando el medio geológico es el sustento de la obra y cuando el medio geológico forma parte de la materia prima con que se construye la obra. ¿Cuáles son las obras de ingeniería civil que se construyen cuando la estructura forma parte de la obra? Cuando el medio geológico forma parte de la estructura de la obra, como lo son obras civiles que a través de un proceso de excavación controlada, superficial o profunda, se logra modificar el estado de esfuerzos del macizo rocoso. Estamos hablando de la construcción de canales, cortes, ya sea en minas o en carreteras, túneles, taludes y lumbreras. Entonces, esas son las estructuras que podemos estudiar con la aplicación de la mecánica de rocas. Cuando el medio geológico es el sustento de la obra, se refiere a toda aquella obra que implique la transmisión de cargas o los elementos mecánicos de la estructura hacia una cimentación desplantada sobre un macizo rocoso, como es en este caso, ¿no? Aquí vemos un puente en arco cuyos apoyos están desplantados sobre un macizo rocoso. Y bueno, siempre vemos que la roca tiene la resistencia suficiente para poder imponerle sobre ella grandes cargas. Sin embargo, en algunos casos las cargas pueden superar la deformabilidad de la roca y tengo que llevar la carga a estratos más profundos, aún siendo roca, ¿no? En este caso, como se aprecia en esta fotografía. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros tengamos una imposición de deformaciones sobre la estructura. Por ejemplo, las obras lineales, como son los puentes de alta velocidad, más bien los ferrocarriles de alta velocidad, pues no admiten más que 1 o 2 milímetros de deformación en toda la estructura para que el ferrocarril pueda, o en este caso el tren o el ferrocarril de alta velocidad, pues pueda circular
en condiciones razonables, ¿no? Que esas deformaciones finalmente no se transmitan al riel y el tren prácticamente pueda trabajar en condiciones óptimas, ¿no? Si hay deformaciones de más de 1 milímetro en el desplante de estas zapatas, pues eso se verá reflejado sobre los rieles y por lo tanto, pues el desgaste sobre los elementos mecánicos que conforman el tren, pues va a ser mayor, ¿no? Por eso es que aun siendo roca, pues a veces se decide llevar la carga a estratos más resistentes, más competentes, estratos de roca más competentes, para poder evitar esas deformaciones. Bueno, y obviamente vamos a utilizar los materiales rocosos para poder construir, ¿no? Estos son básicamente materiales de base, subbase, carpeta en el caso de las vías terrestres, balasto, subbalasto en el caso de los rieles. Y bueno, cada uno de ellos va a tener un proceso de trituración y separación en los bancos de materiales correspondientes. Entonces sí es también de gran importancia saber que los materiales de roca cumplan con la calidad necesaria para poder ser utilizados como materia prima, inclusive para la elaboración de concretos, ¿no? Ya saben que el concreto pues se utiliza prácticamente en todas las obras civiles, ¿no? Entonces, como resumen, tenemos la siguiente imagen, ¿no? Tenemos el medio geológico, tenemos 3 posibilidades que nosotros como ingenieros civiles vamos a afectar o vamos a insertar en nuestras obras. Una es cuando nuestra obra forma parte de la estructura, otra cuando es el medio geológico es el sustento, y la otra es cuando necesitamos materia prima, ¿no? Entonces, cuando forma parte de la estructura, ya dijimos que son canales, cortes, túneles, socavones, lumbreras y trincheras. Cuando es en medio de sustento, caemos en el área de ingeniería de cimentaciones para poder cimentar puentes, subestaciones, torres, aerogeneradores y presas. Y en el caso de la materia prima, bueno, pues para poder obtener de las rocas cementos, sulfatos, carbonatos, acerios, agregados pétreos y enrocamientos, ¿no? En el caso de, nuevamente, cuando son sustentos, debo de checar el comportamiento mecánico, la respuesta mecánica, y debo de revisar el comportamiento geomecánico del macizo rocoso para verificar el estado de esfuerzos y deformaciones que estamos imponiendo al macizo rocoso. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe, ninguna. ¿No? Bueno, No, ninguna. pues todo eso va a ser materia de estudio durante el semestre. Y bueno, pues ahora vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer con el libro que les compartí, ¿ok? Voy aquí a compartir el libro. Es un libro que se llama Ciencias de la Tierra. Fue escrito por Edward J. Tarbuck y Frederick K. Lutjens, y traducido al español, ¿no? Esta es la 8ª edición. Les quiero comentar, para mí este es un gran libro de geología, ¿no? De geología física, una introducción a la geología física, Ciencias de la Tierra. Y es un libro ligero, vamos a decir, no en cuanto al peso propiamente, ¿no? Porque ya ustedes prácticamente todo se ha transformado el tema de los libros, ¿no? Ahora todo es digital. Es un gran libro, es un libro ligero porque en el sentido en que lo podemos leer, ¿no? Leer
de manera rápida, tiene muchas explicaciones gráficas. Es un libro reciente, moderno, y podemos entender sobre todo los conceptos de manera sencilla, ¿no? Bueno, aquí cómo vamos a trabajar este libro, ustedes van a trabajar, cada semana van a trabajar 2 capítulos. Vamos a trabajar del capítulo 3 al 10, que son materia y minerales, rocas ígneas, los volcanes y la actividad ígnea, meteorización y suelo, rocas sedimentarias, metamorfismo y rocas metamórficas, el tiempo geológico y deformación de la corteza. Cada capítulo, al final, más bien al final de cada capítulo viene una serie de preguntas de repaso, así les llama. Aquí voy a mostrar, por ejemplo, la del capítulo 1. Aquí está, ¿no? Preguntas de repaso. Por ejemplo, para el capítulo 1, pues el autor plantea 20 preguntas de repaso. Obviamente depende, el número de preguntas depende del tamaño y de la información que tiene cada capítulo, pero en general son entre 17 y 20 preguntas. Bueno, entonces el trabajo va a consistir de ustedes en que van a leer 2 capítulos por semana, del 3 al 10, y van a contestar estas preguntas a mano, ¿ok? Y las van a escanear y las van a subir. Yo voy a subir cada semana una tarea dentro del muro y ahí, bueno, pues voy a revisar que hayan entregado. ¿Por qué es importante que lo hagan? Bueno, pues porque yo al final del primer parcial elijo 20 preguntas de las, por ejemplo, para estos 7 capítulos, si ustedes multiplican un promedio de 17 preguntas por capítulo, estamos hablando de, son 17 por 7, 119 preguntas, ¿no? Entonces yo de esas 119 preguntas elijo 20 para poder presentarlas dentro del primer parcial. Entonces, pues sí, aparte de que van a cumplir con su trabajo, pues les van a servir para poder resolver el examen correspondiente. ¿Ok? Entonces, cada semana, durante 4 semanas, ustedes van a entregar 2 capítulos por semana. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Todo bien? Profesor, Sí, ¿y usted va a crear el espacio en Classroom? sí, yo voy a crear el espacio en Classroom para que ustedes ahí entreguen los resúmenes, más bien no, sino las preguntas contestadas cada semana, ¿ok? Obviamente ¿Cuáles son los nosotros días vamos a... Sí. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente durante la clase vamos a ir viendo aspectos importantes de cada uno de estos temas. O sea, yo los voy a ir tratando durante el desarrollo de esas semanas también, ¿ok? Entonces, por un lado, ustedes van a ir leyendo, van a ir contestando las preguntas y por otro lado también yo voy a dar la clase correspondiente a ese tema, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando de manera simultánea. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno.
Ok, entonces pues ya tienen el libro, ya pueden empezar a trabajar en él. Y bueno, por el día de hoy vamos a dejar la clase hasta aquí y empezaríamos a ver la siguiente clase, ya el tema de rocas ígneas. Okay, vamos a ver el origen, su composición, su clasificación y la aplicación de las mismas en la ingeniería civil, ¿no? ¿Ok? Pues ya no solamente vamos a dar el enfoque geológico, sino también cuáles serían las bondades y las debilidades de las rocas ígneas para la utilización. ¿Qué problemas podemos tener con la utilización de ese tipo de rocas, ¿no? Rocas ígneas. ¿Está claro? Sí, está bien, ingeniero. Bueno, antes que se vayan, y bueno, esa es una cosa que debí comentarles al inicio. Bueno, obviamente, pues, bueno, ¿y este ingeniero quién es, no? Les quiero comentar que yo tengo más de 15 años dando clase ahí en la escuela. Yo soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería. Tengo 15 años dando clase. Hice una maestría en mecánica de suelos en la UNAM. Soy perito profesional en vías terrestres y geotecnia y tengo 25 años de práctica profesional, ¿no? Prácticamente he tenido la oportunidad de trabajar en muchas obras importantes de infraestructura, ¿no? En túneles, puentes, caminos, cimentaciones. Entonces, voy a tratar de que ustedes, no, más bien voy a combinar esa práctica profesional que he tenido para irlos enfocando, darle un enfoque también aquí en la clase, ¿no? Ya iré comentando, iré tomando de algunos de los proyectos que he trabajado, información para mostrárselos y que ustedes también pues tengan una idea de cómo las aplicaciones que están marcadas en el programa se ejecutan en la práctica profesional, ¿no? Entonces, tengan la seguridad que eso también lo vamos a ir tocando durante el desarrollo de la materia, ¿ok, jóvenes? Sí, está bien, ingeniero. Bueno, entonces, pues vamos a dejar el día de hoy hasta aquí y nos vemos el día jueves, por favor. ¿Alguna otra duda, algún comentario, alguien que quiera participar? ¿Todo bien? Está bien, profe. Bueno, entonces nos vemos el día jueves sin falta. Gracias. Gracias, hasta jueves. Gracias. Gracias, Inge. Buenas noches. Bueno, maestro, Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, profe. No.